para empezar a la hora que hemos comentado, os presento a Beatriz Hernández, que es licenciada en Ciencias Políticas y es máster o asesora de duelo, ¿no? Por la Universidad de Barcelona. Os centro un poco. El 4 y 5 de mayo se hicieron unas jornadas para toda Zaragoza, para los centros de mayores, sobre salud. Hubo 4 ponencias. Beatriz ofreció, me parece, la segunda ponencia el día 4 de mayo. Las ponencias eran un poco, que estaba anunciado, sobre distintas cosas. Venía Carlos Ue, que es psicólogo experto en educación. Luego Beatriz también hizo sobre el tema del duelo. Entonces quería yo traer la misma charla que se ofreció a más de 170 personas en el barrio Oliver, quería traerla aquí al centro. ¿Que la aprovechamos 10 personas? Perfecto, los demás se lo perderán. Ya somos más que tú, que queremos ir. Eso es, éramos menos. Y luego hubo otras 2, que yo recuerdo, hubo una sobre la higiene del sueño y otro sobre prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces era un poco... Pero eso era todo en el Oliver. En el Oliver, sí. Se podía apuntar cualquier socio. Yo entiendo que el barrio de San José queda a trasmano del Oliver. Era por la mañana, eran de 9 a 1. Había incluso también café ofrecido por el ayuntamiento en el descanso. La verdad que estuvieron bien y despertaron mucho interés. Entonces ya se están pensando las personas que lo organizaron en ver qué se puede proponer años venideros, ¿no? Para tratar también temas relacionados con la salud y las personas mayores, pero en otros ámbitos. Entonces, la verdad, yo estuve en la de higiene del sueño y la verdad que daban consejos muy buenos para el tema de dormir, el tema de que queremos ahora que sea, os digo una pincelada, queremos dormir de tirón toda la noche, pero anteriormente había como una especie de vigilia a mitad de noche que uno se levantaba y estaba media hora haciendo otras tareas. Bueno, cosas muy interesantes por una persona que además, que lo habréis oído nombrar, que es un médico que ahora ya jubilado, que fue a esta persona que hizo un asesinato en Cadrete, o no sabía si es verdad, pues que con unas técnicas, con unos electroencefalogramas y no sé qué, lograba deducir si era verdad o no, hace un año o año y pico. Entonces esa persona ya se ha jubilado, pero es especialista en el tema del sueño y la verdad que fueron muy interesantes. Yo no oí la de Beatriz, también me quiero quedar un rato aquí, aunque tenga que hacer alguna cosa, porque también me hablaron muy bien de la charla. Entonces, esto está englobado en unas charlas. Tenemos un grupo dentro de los centros de mayores que se dedica al tema de salud y cada año vamos proponiendo diferentes cosas. Hacemos algunas colaboraciones con los centros de salud del barrio para que haya alguna persona, enfermera o médico, que venga a hacer algunas charlas específicas sobre alimentación, otros temas de la salud. En este caso, pues a mí me parecía muy interesante. Sí, que estamos aquí tres, hombre, no te asustes. Y entonces, bueno, el tema de dolor y pérdidas, empezamos a trabajar en los centros de mayores hace 3 años. Hubo una experiencia de unas 15-20 personas que habían padecido, pues se habían quedado solas, había muerto el cónyuge o alguna persona cercana, y esa experiencia ha continuado en algunos centros, bueno, juntándose para compartir y a ver cómo se puede salir de la experiencia de cuando nos hacemos más mayores, pues más soledad o que tienes alguna pérdida importante. Y yo tengo experiencia de personas que han fallecido, una persona cercana, y las experiencias de salir adelante han sido muy dispares, desde encerrarse en casa, yo lo voy a contar, de no querer ver a nadie, de costarle mucho, otras personas que en 6 meses han estado muy centradas en ellas mismas y sus sentimientos y luego han dado el paso y ya han venido al taller de danzaterapia o han perdido ya en cosas. Otras personas que desde el principio, aunque tuvieran ese dolor dentro, pues ya eran activas de cara a hacer cosas ya en su barrio y ya con objetivos propios en la vida, sin tener que perder el dolor o sufrir el dolor por la pérdida de la persona que vive. Entonces, bueno, sobre ese mare magnum y esas pinceladas, que habría metido la pata y Beatriz lo dirá, pues eso, os dejo ya con Beatriz y espero que sea también muy interesante para todos y todas. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, me llamo Beatriz. Voy a grabar la charla porque tengo un canal de YouTube que suelo grabar charlas de duelo para que gente que no pueda venir aquí o no se pueda desplazar pues pueda tener acceso, para que nos veáis. En principio estoy yo solamente enfocada, o sea que no sale nadie y no hay ningún problema. Pero lo importante de esto es que la información, digamos, para poder hacer un duelo saludable llegue a todo el mundo lo más posible, ¿no? Por eso, para informaros. Entonces, ¿yo qué voy a hablar? Del duelo y las pérdidas, pero desde una perspectiva muy innovadora, que es la perspectiva integrativa relacional. Aquí viene todo el índice que vamos a ir tratando para ver y aprender un poco de cada una de las fases. ¿Esto para qué nos va a venir? Bien, para saber, digamos, en
relación a nuestro propio duelo, dónde podemos estar, o si hemos tenido un duelo, pues cómo estamos. O si tenemos algún amigo o amiga que esté en duelo, saber en qué fase está para poder acompañarle mejor, ¿no? Que son como las utilidades adecuadas. El modelo integrativo relacional es un modelo conceptual, innovador, que se basa en muchos otros autores. Si alguien de manera específica quiere saber más, pues se pone en contacto conmigo y yo os lo envío, o sea, no hay ningún problema. ¿Qué es para mí lo más importante de este modelo, no? Pues que integra lo que es a la persona. Una persona está compuesta por muchas cosas, pero sobre todo está compuesta por su manera de pensar, lo que piensa, lo que va pensando, su manera de comportarse, porque dependiendo de cómo piense se va a comportar de una manera o de otra manera. Se comporta también de lo que es el cuerpo, digamos, a nivel, ¿no? O sea, nosotros pensamos y sentimos con el cuerpo. Y una emoción, ¿no? La emoción que podemos tener, que es pues, ahí, ¿no? Es como una amalgama. Pongo de manera transversal lo que es la creatividad, porque las personas creamos, conforme estamos viviendo, creamos. O sea, si hacemos de comer, estamos creando. Si vamos a hablar con alguien, estamos creando una relación. Si vamos a... La creatividad no es uso exclusivo de los pintores, de los músicos. Esos ya tienen una creatividad espectacular, pero cada ser humano, por el hecho de estar vivo, pues va creando, ¿no? Entonces, ¿cuántas pérdidas podemos llegar a tener, ¿no? Pues, vosotros ya tenéis un recorrido de vida y a lo largo de esa vida, desde que nacemos, pues hay diferentes tipos de pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué es una pérdida? Pues todo aquello que echamos de menos. Puede ser desde nuestra infancia hasta nuestro pequeño pueblo, hasta el venir a Zaragoza, que los hijos hayan crecido y se hayan ido de casa. Es una pérdida también, pues una muerte. Todo es una pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos nuestra manera de ver el duelo? Pues dependiendo de cómo nos hemos ido enfrentando desde que nacemos a esa pérdida, ¿no? A esas sucesivas pérdidas en un principio pequeñas que, conforme el tiempo, pues se van acumulando, ¿no? Entonces, ¿qué es también una pérdida? Es todo aquello que nos falta. Por ejemplo, un día que nos ponemos malos, tenemos una pérdida de salud. Una pérdida de poder estar, de respirar bien, de tener que quedarte en la cama. Una pérdida también, por ejemplo, de que ya no podemos correr hasta llegar al autobús. Ya vemos pasar el autobús y decimos, ya está, pues ya coger el siguiente, ¿no? Pero eso son pérdidas, son pequeñas pérdidas que se va teniendo uno y que hay que enfrentarse a esas, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a través del duelo? ¿Qué es el duelo? El duelo es algo natural que nos ayuda a enfrentarnos a esas pérdidas. O sea, el duelo no es algo patológico, el duelo es algo que nos duele. O sea, que porque no tenemos a nuestro ser querido, en el caso de una pérdida de un fallecido, o sea, no lo vamos a volver a ver. Y eso duele mucho. Pero todas las otras pequeñas pérdidas que nos van acumulando, que se van acumulando una detrás de otra, eso también duele. Te llega un momento que dices, ostras, es que ya no puedo, o sea, no puedo salir de casa, no soy independiente, no. O sea, hay muchas cosas que dices, pues yo antes me iba, o yo antes era, a las mujeres, ¿qué nos pasa? Yo antes era muy guapa. Entonces, esas cosas también son pérdidas que tenemos que ir afrontando, ¿no? Poco a poco. ¿Qué dimensiones encontramos en el duelo? En el duelo está una dimensión de trauma, de protección, de integración y de crecimiento. Eso digamos que es como el camino a recorrer, pero cada uno lo recorre a su manera, de manera independiente, primero una, después otra. No es algo estanco, o sea, es como en el dibujo, que se mezclan, todo se mezcla. O sea, hay veces que podemos estar en un trauma muy grande y dar un salto a aprender un significado nuevo, a tener integración, pero ese trauma se sigue estando ahí, no se ha parado. Porque, ¿qué es un trauma? Un golpe que nos dan, eso es un trauma. Es algo tan grande que nos rompe por dentro, ¿no? Como en la fotografía, nos rompe, todo se cristaliza y el cristal no se puede volver a pegar. Pues eso nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, a nivel somático, ¿qué nos pasa en nuestro cuerpo, no?
nuestro cuerpo empieza a tener dolor y nos duele. Cuando nos dan la noticia de que nuestro ser querido ha fallecido, pues duele tanto el cuerpo y el alma que se encoge, y duele en el cuerpo, y hay un agotamiento físico, y estamos muy abrumados, y hay mucha tensión, y entonces los brazos se nos carga todo, ¿no? Probablemente nos encojamos, ¿no? Porque hemos sufrido algo que nos ha superado y que no sabemos por dónde va, ¿no? Entonces, en esa otra parte que tenemos de nuestra anatomía, ¿no? Que es las emociones. ¿Qué podemos sentir? Pues podemos sentir miedo, podemos sentir angustia, podemos sentir apatía, ansiedad, todo eso de golpe, y además sin poder procesarlo, porque es como ¡boom!, si nos hubiera caído de manera automática. Entonces es algo que nos sobrepasa, ¿no? Esa llamada de teléfono que nos dicen y ven al hospital, se para el mundo, es como no puede ser, no puede ser. Entonces nuestro cuerpo reacciona. ¿Qué pensamos? En realidad no pensamos, porque tenemos que asimilar la noticia. Cuando el choque es tan grande que es como si aquí hubiera una persona y aquí otra, y nos hemos disociado. Entonces, hay una parte de ti que está escuchando, pues, que pues, tu padre ha fallecido, tu hijo está mal, está en el hospital y está muy grave. Entonces, hay algo que incluso a nivel auditivo se pone como ¿no? Hay un pitido ahí que no... Entonces, estás tan abrumado por la información que tu manera de enfrentarse a ese dolor es protegerte, y entonces tu cuerpo no sabe reaccionar y se queda paralizado. O igual, es una de las probabilidades. Otra de las probabilidades es que te entre muchísima prisa por todo, prisa, vámonos, ¿a dónde hay que ir? ¿Dónde voy? Y no te enteres ni de lo que te están diciendo, de está en este hospital ingresado, o ha pasado no sé qué, o no hace falta que vaya. No, ¿por qué? Porque el ser humano reacciona de dos maneras ante un golpe grande, ¿no? Ante un susto, es o paralizándose o echando a correr. Entonces vamos haciendo esas cosas. También tenemos imágenes intrusivas, ¿no? O sea, de repente nos lo han dicho, pasa el tiempo, y cuando estamos todavía en esa fase de trauma, esos días posteriores, esos meses, o sea, el trauma no es solo de un día, 2 días, 3 días, se puede alargar en el tiempo, ¿no? Entonces, tú estás cocinando y ¡bum!, te viene la imagen última de haber estado con él, o la imagen de cuando te dijeron que tu ser querido había fallecido, o la imagen de... pero que tú no lo controlas, tú no estabas pensando en eso, y de repente aparece, ¿no? Son cosas que nos vienen. ¿Y cómo nos podemos comportar cuando estamos en una fase de trauma? Aislándonos de todos los demás. Nos protegemos, como si nos hubiera caído una gran tormenta solo a nosotros, y nos hayamos puesto un chubasquero, las botas, el paraguas, todo. Y no dejamos que nada de lo que hay alrededor nos toque, ¿no? Nos aislamos. O necesitamos ocuparnos de todos. Necesitamos ocuparnos de los niños pequeños, de los niños más mayores, del marido, de todo, del vecino de enfrente, de los amigos, de los no amigos, de todo el mundo, ¿no? Creamos una hiperactividad. ¿Vamos? O podemos oscilar, o sea, no tiene por qué ser de manera estanco, cada uno puede hacer una cosa. ¿Qué ocurre también? Que podemos entrar en una fase de no poder dormir por la noche, ¿no? Entonces, no se duerme por la noche. ¿Qué hay que hacer? Ir a un médico a que nos ayude a dormir por la noche, ¿no? O hacer ejercicios de relajación, de mindfulness, que sé que hay por los centros. Respirar. Conforme vamos respirando, a intentar controlar esa mente y esos pensamientos reiterativos que vamos teniendo. Entonces hemos tenido un trauma, nos ha caído un chaparrón, nos hemos puesto así el impermeable, las botas porque llovía mucho, porque no sabíamos muy bien lo que estaba pasando, porque no sabíamos qué hacer, y eso nos hace que nos protejamos, ¿no? ¿Qué construimos cuando nos pasa eso? Nos tenemos que proteger. Cuando hay un dolor tan grande como la pérdida de un ser querido, tú te tienes que proteger y te pones ese impermeable y te lo mantienes. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario para poder sobreviviendo, porque aunque tú estés en duelo, la vida sigue y tú te arrastras con ella. Entonces tienes que ir, generas
unas protecciones que te salvan la vida y te ayudan a funcionar durante ese tiempo, porque no sabes realmente lo que ha estado pasando. Y entonces, ¿qué nos ocurre, no? Pues que hay una profunda soledad, que depende de cómo nos hayan dado la noticia, nos crearán más trauma o menos. Hay percepciones que tenemos de podría haber hecho algo para evitar esta muerte, podría haber ayudado, podría haberle acompañado mejor, por ejemplo, en el caso de que sea un familiar que esté enfermo. Intentas explicar cómo te sientes y sientes que las personas que tienes alrededor no te escuchan y no te atienden y no saben realmente lo que estás pasando. Entonces son muchas cosas que van ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos protegemos y nos creamos una coraza que nos ha salvado la vida en un primer momento, porque si no hubiéramos tenido esa coraza, no hubiéramos creado ese sistema de protección, no hubiéramos podido sobrevivir al día a día después de la pérdida de nuestro ser querido. Y entonces, ¿qué nos pasa, no? Puede ser, pues eso, lo mismo, ¿no? Que trabajemos en exceso, que empecemos a tener adicciones, por ejemplo, a ver las novelas. Es una adicción como otra cualquiera, de ver la tele y no levantarse del sofá. O, por ejemplo, evitar lugares también, o beber una copa de vino todas las noches, que anteriormente no se bebía, o, por ejemplo, pues ir solos por la calle y cruzar de repente sin mirar. Son conductas que nos hacen estar en riesgo, aumentar nuestro riesgo, por la sensación de a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre, porque estamos como dormidos, ¿no? A las emociones. Y entonces a veces se busca intentar despertar de una conducta poco amigable, incluso poniéndonos en riesgo nuestra vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué podemos pensar, no? Pues que tú realmente lo que quieres es estar con esa persona que ha fallecido, que no hay futuro, que por qué pasó, por qué a él, y por qué. Y entonces es como un disco rayado que se nos pone en la cabeza. Y por qué a él, y por qué no a mí, y por qué en este momento, y fíjate, y lo que él podía haber hecho, y lo que yo podía haber hecho, y lo que voy a vivir, y lo que no he vivido, y se instala en la cabeza, y da igual lo que tú estés haciendo, que empieza y da vueltas y da vueltas. Entonces, ¿qué ocurre en eso? Pues que esa protección que en un momento no habíamos querido, nos había hecho mucho daño, nuestra mente se ha defendido de ese dolor y entra en bucle para que lo mantengamos ahí porque no está resuelto, ¿no? Son cosas no resueltas que mantenemos en bucle. ¿Qué emociones? Podemos estar muy enfadados, podemos tener un sentimiento de rabia muy profundo, podemos estar muy irritados. ¿Esto qué hace? Hace que a veces seamos un poco intratables, ¿no? Que se vaya a acercar un amigo y te diga, y tú le contestes mal cuando se está en duelo. Y si eres el amigo, te intentas acercar a la persona que está en duelo y te rechaza. Y vuelves a hacerlo y te vuelve a rechazar. Y vuelves a intentar acercarte y te vuelve a rechazar, ¿no? Entonces, cuando os pasa eso con una persona que esté en duelo, pues muchísima paciencia con ella, ¿no? Mucha paciencia. Porque no es consciente de que os está rechazando, no es consciente que está enfadado, no es consciente que tiene desconfianza. Por lo menos hacia ti, hacia los amigos, ¿no? O sea, su desconfianza es hacia la vida, no justo hacia ese amigo que se está acercando. A nivel somático, ¿qué suele ocurrir? Que el cuerpo, como estaba así y se ha encogido, se mantiene encogido. Entonces, las personas en duelo, o sea, el hacer así, lo ven muy difícil. Mantienen siempre pegados los brazos, ¿no? Están rígidos, no se mueven. Y hay movimientos involuntarios. ¿Qué son los movimientos involuntarios? Que estás hablando y de repente se mueve la mano. Y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Y nadie te coges sin la mano. Y de repente se mueve el pie. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera una sustancia que tiene que sacar hacia afuera. Entonces eso se mueve de manera automática sin que tú seas consciente. Y está liberando simplemente ese movimiento. ¿Por qué? Porque pues cuando tenemos un trauma grande, una de las respuestas del cuerpo es correr. Como nosotros no hemos corrido, porque
estamos donde estamos, en una sociedad ya de otra manera hecha, nos quedamos quietos. Y ese movimiento tiene que volver a salir. ¿Qué pasa si, resumiendo un poco, ¿no? Pues que negamos lo ocurrido o algún aspecto de lo ocurrido? Hay veces que pensamos, ¿no? Bueno, se ha ido de viaje, ya volverá, ¿no? Eso es una de las cosas que ocurren, ¿no? Ya volverá este ser querido, ya... O bueno, yo me voy a imaginar, sé que ha fallecido, pero me voy a imaginar que no es así. Y cuando llegue todos los días le pongo el plato para comer. Aunque sé que no está, pero lo hago. Entonces, hay muchas situaciones que nos pueden llegar a parecer extrañas a alguien que lo ve desde fuera, pero que tienen su explicación dentro de la persona y el proceso de duelo de cada una de las personas, ¿no? ¿Qué nos pasa también? Que no somos capaces de encontrar emociones de amor dentro de nosotros. Y si no somos capaces de encontrar eso dentro de nosotros, tampoco lo vemos en los demás, ¿no? Nos molestan los demás. Y sigue siendo, por lo que he explicado antes, que es muy difícil que gente que nos quiere, la familia que nos quiere, que se acerque, ¿no? A nosotros. Y entonces es como un círculo vicioso. Yo los trato mal, no se acercan, estoy sola. Si estoy sola me encuentro mal. Y esto se nutre, el movimiento de yo estoy mal, no quiero que nadie se acerque, trato mal a los demás, aunque intenten, habrá un momento que dejen de hacerlo, ¿no? Y entraremos en más profunda soledad. Pero la protección ha sido necesaria, porque hemos tenido un shock muy grande. O sea, que nadie piense que esos comportamientos son malos, es bueno. Sobre todo a los hombres les pasa que se ponen a trabajar más horas y más horas y más horas. Pues eso es bueno, es un momento bueno para poder respirar, ¿no? Ante un trauma, a la pérdida de un hijo, por ejemplo, ¿no? Estoy recordando un caso, ¿no? Si trabajaba 12 horas en vez de 8, pues es normal, o sea, ha perdido a su hijo y tanto dolor ahí que ¿cómo no va a estar trabajando, ¿no? Y es una manera de protegerse del dolor, y eso le ha venido bien para sobrevivir los primeros meses. Y hay que tenerlo en cuenta, una protección no es que sea algo malo, es algo bueno, es que está ahí sufriendo, intentando hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero claro, ¿qué nos pasa con una armadura? Con una armadura no se puede andar. Y cuando empieza a salir el sol, pues ya ha dejado de llover, pues nos molesta. Y entonces vamos a andar y como llevamos esa armadura, todas esas protecciones, va pasando el tiempo y no se puede. O sea, porque las armaduras pesan mucho. Nuestras protecciones, que en un momento dado nos han valido y nos han salvado la vida, pasado unos meses, nos hacen daño. Y eso hay que empezar a cambiarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo normal es que te apoyes en tu núcleo familiar y en tus amigos y eso pues se vaya superando poco a poco. ¿Que no se supera? Pues habría que pedir ayuda a alguien experto en duelo. Pero lo normal es que se vaya disolviendo, ¿no? Y por eso he puesto un muñeco de nieve, ¿no? Cuando empieza a salir el sol, cuando ya un día te das cuenta que hay una belleza en una flor, en un instante, hay algo dentro de ti que empieza a cambiar. ¿Y qué pasa cuando eso empieza a pasar, no? Pues que empiezas a poder hacer actividades con los demás, a poder visitar lugares que habías dejado de visitar. Puedes ir, por ejemplo, hay gente que no quiere ir nunca al cementerio y entonces de repente empieza a poder ir al cementerio en alguna ocasión. O hay gente que cogió la costumbre de ir siempre al cementerio y de repente empieza a dejar de ir al cementerio. O sea, cada uno dentro de su proceso, ¿no? ¿Qué puede pensar? Pues que empieza a cambiar su creencia, empieza a poder dialogar con el otro, ¿no? Empieza a poder relacionarse, a poder ver al otro también. Quizá esos amigos que nos han acompañado durante todo ese proceso de duelo, ellos también han perdido a su amigo. O sea, era tu pareja, pero era su amigo y ya no lo tienen. Y te han intentado acompañar a ti, ¿no? También han tenido su duelo, ¿no? O sea, también han sufrido, ¿no? Y entonces de repente te das cuenta de eso, de que tu amigo había perdido a su mejor amigo, ¿no? Y hay un encuentro, ¿no? Hay algo diferente, va creándose, ¿no? Y empieza a haber un poquito de esperanza. Empiezas a ver el mundo de otra manera, ¿no? Esto es un camino que hemos ido recorriendo, hemos estado en la noche más cerrada, más oscura, no había nada,
Y parece que poco a poco ese hielo, esa noche, empieza a amanecer. Pero muy poco a poco, ¿eh? No es enciendo la luz eléctrica y hay luz en una habitación oscura, no. Es un amanecer, o sea, va algo poco a poco, cambiando dentro de nosotros. ¿Qué hay? Pues hay tristeza, pero también hay alegría. Hay enfado, pero también hay amor. Ya empezamos a dejar hueco a las diferentes emociones. No solo estamos enfadados, sino que vamos caminando y vamos abriéndonos a una sensación, a una emoción diferente. Vamos dándole tiempo, ¿no? Y sobre todo podemos hablar de nuestro ser querido, ¿no? Podemos hablar de nuestra pareja de manera diferente, o de nuestro hijo, o ay, cuando hacía no sé qué. Y hay una manera de hablar. Hay una manera que ha cambiado, ¿no? Dentro de nosotros. ¿Y qué nos pasa en el cuerpo, no? Pues que empezamos a poder moverlo. En los ejercicios del mindfulness decimos que hay atención plena, ¿no? Que sabemos dónde estamos, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos respirar, sabemos hacia dónde queremos ir y podemos respirar, ¿no? Una característica de una persona en duelo es que no puede respirar. El coger aire por la nariz y llevarlo hasta el estómago no, es imposible, ¿no? Porque se queda coartado. Y cuando ya empezamos a hacer que eso empiece a fluir, hay algo que a nivel del corporal, pues digamos que se va derritiendo, ¿no? Se va acomodando a las situaciones en que vive. ¿Qué pasa en esta fase, ¿no? En esta dimensión? Pues que podemos expresar gratitud, ¿no? ¿Por qué? Por el tiempo pasado con esa persona. Podemos expresar el amor que le teníamos a él y el amor que tenemos a las personas y el amor hacia uno mismo. Podemos incluso pedir perdón, porque igual en las relaciones del día a día, pues todo no era bonito y hay veces que hay cosas que no están bien, ¿no? Entonces, pues se puede pedir perdón, se puede perdonar, se le puede decir adiós, expresar, ¿no? En plan de, bueno, ya no estás aquí y pues ahora tus nietos van a hacer la comunión y te lo has perdido, pero te lo cuento yo. Y se empieza a hablar de cosas que no van a vivir o no se va a vivir con esa persona, pero lo podemos expresar, ¿no? Y eso hay algo que cambia. También cambia la sensación que teníamos nosotros, ¿no? De nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nos relacionamos con alguien, esa persona nos devuelve nuestra imagen, ¿no? Y entonces, pues mi pareja, mi marido me hacía sentir que yo era la mujer de Paco. Y entonces te creas grande, ¿no? Es como, uno es que era un buen señor, era alguien muy amable, muy querido, entonces yo era su mujer, ¿no? Cuando deja de estar Paco hay que reconstruirse por dentro, ¿no? Y saber cómo nos hacía sentir él y se aprende a quién eres tú, ¿no? O sea, eras la mujer de Paco, pero sigues siendo una mujer, ¿no? Eres tú y tú misma puedes a rescatar tu propio valor. Y eso es algo que se va a ir creando poco a poco, ¿no? Paso a paso. ¿Qué más podemos hacer? Después de la integración ya viene algo mucho más agradable. Hemos hecho ahí un viaje, un poco al principio que se nos ha puesto aquí la garganta, pero también llega esta fase, la del crecimiento, y es una fase más dentro de ese proceso de duelo, ¿no? Es una fase en que tenemos toda la capacidad de estar aquí en ahora, ¿no? Hoy habéis venido a esta conferencia y sois capaces de prestar atención. Y aunque haya cierta relación y os sentáis identificados con alguna parte de ti que está en duelo, dices, bueno, no, pero yo estoy aquí, estoy escuchando y ahora pues, me voy a hablar de otra cosa. Y eres capaz de sentir tus emociones y a la vez de estar con la otra persona en relación. Podemos transformar nuestro enfado en amor. Son cosas que se van aprendiendo. No rechazamos el amor, no rechazamos que vengan y nos den un abrazo, nos den un beso. Ya no nos molesta, ya no nos ponemos tensos. ¿Qué pensamos? Pues que bueno, que hay un presente, ha habido un pasado, habrá un futuro, que es todo un proceso. Se va cambiando la manera de pensar. Esto es a nivel personal, cada uno encuentra su equilibrio, cada uno encuentra su justificación, cada uno va aprendiendo, ¿no? Las relaciones personales pues van mejor, eres capaz de que te digan vámonos a tomar un café y pues ir, y vámonos a no sé dónde y volver a ir, no te quedas tan en tu propio espacio. Entonces hay como una reorganización, ¿no? O sea,
la muerte de alguien o el aceptar las pérdidas es tan grande que pensamos que eso no vamos a salir de ahí, ¿no? Pero conforme hacemos nuestro proceso de duelo, vamos a observar que tenemos una cicatriz, porque quedan cicatrices. Pero a pesar de tener esa cicatriz en el corazón o en el cuerpo, somos capaces de seguir viviendo, ¿no? Poco a poco. O sea, no es algo que sea automático, es algo que se va haciendo en un proceso. Y entonces se producen cambios internos que aprendemos a dar nuevo significado, ¿no? O sea, a saber más quiénes somos nosotros. ¿Y qué herramientas específicas os propongo a través de todo este recorrido, ¿no? Este camino de duelo que hemos ido llevando, ¿no? Pues uno, a nivel somático. ¿Qué es? Comer bien, comer sano y andar, por ejemplo. No quedarse parado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en trauma nos quedamos así. Pero si andamos, nos obligamos a mover los brazos, a mover las piernas, a tener que respirar, y todo eso nos va a ayudar en nuestro proceso de duelo. No vale solo quedarse así cogido en casa, sino hay que salir a andar. ¿Cuánto tiempo? Pues el que os apetezca. Primero 10 minutos, media hora, que al final de 3 meses o 4 meses andas 1 hora, muchísimo mejor, ¿no? Hay que andar. Hay que venir al centro, aquí a hacer las actividades, a poder hacer danzaterapia, hacer lo que os apetezca, incluso a bailar, fenomenal, hay que ir a bailar. Pero moverse, mover el cuerpo, no quedarse rígidos. Con el movimiento que intervengamos en el cuerpo, vamos a ayudar a que todo eso que os explicaba antes de estar rígido, por obligación se tenga que mover. Y nos va a ayudar a cambiar. Nos va a ayudar a cambiar por dentro. Emociones. Hay 1 millón de emociones y se pueden sentir todas en el mismo día. Hay tristeza, hay alegría, hay asco, hay decepción, hay admiración. Todas esas emociones que tengamos y sintamos, tenemos que dejar que surjan y que poderlas expresar. Primero hacia nosotros mismos y luego compartirlas con el otro, con el que tengamos más cerca. Se puede hacer, pero hay que aceptarlas, ¿no? Si estamos enfadados, pues estamos enfadados, o sea, no pasa nada. Y si estamos rabiosos, estamos rabiosos. Pero si estamos contentos, tampoco pasa nada. Hay un momento en el duelo que cuando se empieza un poco a derretir esa nieve y empezamos a disfrutar, pues yo qué sé, de un café con las amigas, de un pastelito, dices, ¡ay, qué alegría, qué rico está esto! Y de repente dices, ¡ay, que yo estaba en duelo, que no me puedo poner contenta! Pues sí, permítete estar contenta, acepta esa emoción también, porque es algo natural de ti, no está fuera de ti, es algo que va contigo, ¿no? Aceptar toda la variedad de emociones que se tengan y si se puede, ponerlas nombre, porque así sabremos qué emoción sentimos en cada momento, ¿no? Ir poniendo nombre. Ah, pues mira, por la mañana estoy más triste, luego a la hora de comer tal, y entonces pues ir observando a lo largo del día cómo me voy sintiendo y poner nombre a cada una de esas emociones que se van sintiendo. Pensamientos. ¿Qué hacemos con nuestra cabeza? Somos lo que pensamos, somos lo que comemos. ¿Qué comemos de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué libros leemos? ¿Qué novelas vemos? Si vemos novelas muy tristes, pues vamos a estar muy tristes. ¿Qué pelis estamos viendo? Pues si vemos Telecinco, pues es que va a ser muy triste nuestra vida, porque en Telecinco lo que sacan es muy triste siempre. Pues no se ve Telecinco, pues se ven vídeos de YouTube, vídeos que nos hablen de lo que nos gusta. ¿Nos gustan las plantas? Pues las plantas. ¿Que nos gusta la alimentación? Pues vídeos de la alimentación. ¿Que nos gusta pasear por rutas turísticas que podamos hacer? Lo que nos guste, buscar, que siempre hay algo que nos pueda dar la atención. O pensar en que antes, ¿qué me gustaba hacer? Pues me gustaba hacer no sé qué. Pues venga, voy a intentar volver a hacer esto, antes de todo. Y buscarlo, pero alimentar la cabeza. O sea, la cabeza hay que alimentarla, no se alimenta así sin más. O sea, hay que leer, hay que verse vídeos que sean interesantes, hay que, entre comillas, estudiar un poco. No mucho, ¿eh? O sea, no es estudiar de coger libros ahí para... No, pero leer cosas interesantes, ¿no?
que seguro que en los talleres que hay aquí también nos dicen muchas cosas para poder leer y estudiar. Comportamientos. ¿Qué comportamientos tenemos que hacer? Las tareas cotidianas de casa. Eso es obligatorio. No, hay que mantener la salud dentro del hogar. Entonces, que un día no te apetece fregar, fenomenal. Que 2 días tal, pero un mes, pues un mes no se puede. O sea, en un mes no se puede, porque la basurilla te va comiendo por los pies. Y entonces hay que limpiar. Entonces, hay que limpiar, hay que lavarse la ropa, hay que intentar conectar con la rutina que llevábamos siempre, que es muy difícil, porque para las personas en duelo eso ya es un mundo. O sea, conseguir ir a hacer la compra es muy difícil, ¿eh? O sea, no es algo fácil, pero es algo que nos va a ayudar. ¿Para qué estamos los amigos cuando pasa eso? Para hacerle la compra. Cuando tenemos un amigo que está en duelo y no podemos ayudar de otra manera, no le digas, ya lo siento mucho, no, ve y hazle la compra, hazle la comida, ayúdale a que esté mejor. Eso sí que es una ayuda, no decirle, ay, qué pena, no, eso no, haz algo que le ayude a que su rutina diaria varíe. Trabajar entre comillas, no nos vamos a poner a trabajar a ciertos años, está claro, pero conseguir hacer algo por los demás, por ejemplo, el venir aquí, el compartir lo que tú estás viviendo, eso ayuda, ¿no? El hacer algo hacia los demás, hacia afuera, no quedarte en casa, sino salir hacia afuera, ¿no? Dormir bien, súper necesario, o sea, hay que dormir. ¿Por qué? Porque si no dormimos, nuestra cabeza no piensa bien. Y si no pensamos bien, no vamos a sentir bien. Y si no sentimos bien, nuestro cuerpo no va a estar bien. Y si no, o sea, es la pescadilla que duerme se muerde la cola. Dormir, hay que dormir. Entonces, ejercicios de relajación, ejercicios de pensamiento positivo, ejercicios de mindfulness, hay un montón. Vídeos de YouTube que ayudan a dormir, un montón de cosas. Utilizarlo. ¿Ir de copas? No, ir de copas no. Tomar una cerveza, intentar relacionarse con los amigos, eso también es un buen comportamiento. Sobre todo el teléfono. El teléfono, ¿a qué quiero decir esto? Hay que hacer una lista de gente a la que poder llamar. Me diréis, pues no, a todo el mundo no se le puede llamar. Efectivamente, no se le puede llamar a todo el mundo, pero tú sabes a quién te puedes llamar y a qué hora del día puedes llamar. Porque hay amigos a los que se puede llamar y hay otros amigos a los que no se puede llamar. Y durante el proceso de duelo es una de las cosas que se aprende. Que no todos los amigos se les puede llamar y no todos los amigos responden como pensamos que iban a responder. Entonces, son cosas que ocurren, pero tenemos que hacer una lista, ¿no? de qué posibles personas van a estar más qué posibles familiares. Y hay gente que me dice, bueno, pues yo no tengo amigos, yo no puedo llamar a nadie porque yo no tengo ningún amigo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cómo puede haber familiares? ¿Puede haber vecinos de al lado? Pues estáis aquí en el centro cívico, seguro que hay alguien al que podéis compartir. O sea, buscar, porque siempre hay alguien, siempre. Hay que estar atentos a esas personas que sabemos que nos van a ayudar en estos procesos difíciles. Pero no hay que quedarse absolutamente solos. O sea, siempre hay alguien previo al fallecimiento de nuestro ser querido y que va a estar ahí después, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida? Pues es un conjunto de cosas. De todo lo que nosotros sentimos, pensamos, nos comportamos, estamos ahí. Y la vida es algo que va, pues, fluyendo, ¿no? ¿Qué es el ejemplo de la mariposa? Este ejemplo dice, no, porque este es el de trascendencia. Digo yo, no, esto es lo del proceso de duelo. Cuando llega un proceso de duelo, tú te envuelves en una caparazón y no eres capaz de salir de ahí. Y te mueves, y peleas, y te enfrentas. Y el proceso de la mariposa, el capillo de la mariposa es eso. Si abrimos antes el capillo de la mariposa, esa mariposa no va a poder volar. Entonces, esa defensa que nos creamos es muy adecuada para ese momento en el que estamos viviendo. Ya se romperá. ¿Cuándo? En el momento adecuado. Cuando se rompa, podrá salir nuestra mariposa. Ya no seremos un gusano, ya seremos una mariposa. ¿Por qué? Porque la experiencia de duelo
es algo que nos cambia por completo, no nos deja impasibles, o sea, es algo que nos ha modificado. Y más cuando son duelos que, por ejemplo, han ido acumulándose, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, que no es una única pérdida, entonces son varias pérdidas. Entonces, si no resolvemos la primera porque estamos en otras cosas, las que tenemos ahora en el presente nos van a llevar de manera automática a esa primera pérdida. Entonces, ¿qué hace el proceso de duelo? Cuando tú sanas un duelo, puedes llegar a sanar todos los otros duelos, ¿no?, que vas teniendo y que han ido. Y entonces, pues ya para terminar, a mí me gusta la frase esa, ¿no?, que dice que la muerte no es el contrario de la vida, sino que es parte de ella. Entonces, me gustaría poder contestar a vuestras preguntas, si tenéis alguna inquietud o no al respecto. Tuve una experiencia muy mala. Se me murió mi hijo en el 95 y una muerte súbita. Yo me volví muy irritable. A mí se me han ido mucho mis hijos y mi marido. Me ha dado la vida brillante. Ahora sí, pero lo que dices, a lo primero iba mucho al cementerio, ahora voy más, son muchos años, luego he tenido mis nietos y esos también te dan la vida, pero no se pasa. Luego tuve mi madre con Alzheimer también, tuve mi madre y mi suegro, se murieron también en casa, pero mi hijo antes de ella, que no quieres que se muera nadie, pero no es normal. No. Entonces, pero bueno, lo vamos superando. Pero a mí lo que me da claridad es que no venir aquí. Bailo, voy a memoria fundamental. Antes no me gustaba en el colegio, ahora me encanta. Y la verdad es que estoy contenta de poder hacer. Que voy a bailar 3 días a la semana a distintos sitios. Qué bien. Bailar de niña, porque mi marido bailar no me gusta. Y se lo quiere. Se lo quiere. Y lo gusta bailar. Exactamente. Pero bueno, yo te digo que a mí ya, porque he estado muchos años sin salir de casa. Muchos. No. Porque entonces tenías muchos abuelos y eso. Pero el venir aquí para mí ha sido lo mejor que he hecho. O sea, que tiene que hacer muchas cosas. Y yo lo intento. Todo lo que pueda. Mi prima también tuvo la experiencia, pero ahora estoy bien. Dentro de lo que se puede, estoy bien. En relación, pues estar en el dolor, Sí. y al haber hecho ese proceso, pues ya puedes estar también, ¿no?, y disfrutando, pudiendo ir a clase de baile. Sí. Porque además, muchas gracias primero por compartir tu experiencia con todos los demás, pero el dolor primero es tan fuerte que te deja paralizado, que no eres capaz, ¿no? Yo aquí que hago, pues eso, ¿no?, un ratito y hago, y parece que es todo muy rápido, en realidad eso no tiene tiempo. Yo iba por la calle y iba hablando sola. Incluso hay muchas noches que a lo mejor estoy en casa sola preparando la cena y me doy la vuelta porque me parece que lo tengo a mi hijo al lado. Sé que no es, pero no sé. Pero eso tiene una función. ¿Qué función tiene? No lo sé, es que no lo sé. El sentir a nuestro ser querido, nos sentimos más acompañados. Entonces es muy bueno sentir eso, porque cumple una función. Y sí que te quería preguntar una cosa. Tengo un nieto de 9 años y ese está obsesionado con lo de la muerte. Entonces no sé cómo explicarle. La muerte a los niños se explica adecuado a la edad. Como ya tiene 9 años,
lo primero que hay que explicar es que cuando alguien muere deja de tener funciones vitales. Él no respira, no come, no va a necesitar alimentación, no va a ir al baño, no va a ir a hacer pipí. O sea, primero, entre menos de 3 es difícil, pero entre 3 y los 8 es muy bueno explicar que pierde la funcionalidad y que no lo vas a volver a ver, porque eso sí lo entiende. Entonces, se explica hasta donde pregunta la persona, el niño, no tu inquietud, ¿no? Que a veces nos enfrentamos a un niño y el niño pues ha preguntado ¿qué es la muerte? Pues la muerte es cuando un ser vivo deja de respirar y deja de comer y deja de alimentarse, ya está. Pero claro, dentro de nosotros, si nos ha tocado dentro, tú estás conectando con el dolor de la pérdida de tu hijo. Pues eso hay que contenerlo, porque él no te está no te pide más explicación. Cuando ya llegan 8 o 9 en adelante, es explicarle que es irreversible, porque ya empiezan a entender los conceptos, ¿no? O sea, los niños de 3 a 8 son como muy literales. Una mesa es así, cuadrada. Vamos a comer patatas, pues porque no son las patatas de siempre y son patatas hervidas, ¿no? O sea, son como muy literales. O sea, ellos lo que piensan es lo que es y lo que se ve. A partir de los 7, 8, 9 empiezan a conceptualizar, ¿no? Su cerebro, pues mesa, y ya es capaz de ver esta mesa cuadrada, esa más pequeña, otra que tiene una pata, lo abstrae, ¿no? Empieza el pensamiento más abstracto. Y entonces ahí se le puede explicar que es algo irreversible, que no va a volver. ¿Por qué es bueno explicar eso? Porque si no puede estar esperándolo. Y luego, ¿qué más? Que, por ejemplo, se ha muerto porque está enfermo una persona y ellos han visto el proceso de enfermedad, hay que explicarle que es porque estaba muy grave, muy grave, por ejemplo. No dejar, es que estaba malito y ya está, porque si tú te pones malo o se pone malo él, va a pensar que se va a morir. Y entonces va a tener miedo y va a aumentar su capacidad de miedo. Y lo que no queremos es que cuando alguien es niño, que se enfrente a la muerte con miedo. Yo lo que un día me dijo, él tenía un perrito y se murió, y él siempre dice que está en el cielo. Entonces lo comparo con eso. Digo, pues mira, igual que está la vida, digo, está el tío. Dice, entonces se juntarán, yo sí. Porque es que no sé, porque un día me dijo, eres mala. Y digo, ¿por qué soy mala? Dice, porque no me llevas al cementerio a ver dónde está mi tío. Eso no lo quiero hacer de momento. Digo, cuando tus padres crean que es conveniente, entonces yo lo llevo un día y... Claro, él ha vivido con o sea, tus hijos han crecido con la carencia de su hermano y la reacción de su madre y eso se transmite a los hijos. Entonces, la muerte hay que normalizarla, por mucho que nos duela, pero a los niños hay que normalizarla. ¿Qué es eso? Que si el niño entiende lo que es el cementerio, cuando tú le expliques, ¿no? El cementerio es un sitio donde se depositan los cuerpos sin vida, sin capacidad de respirar, solamente está el cuerpo, sin entrar en creencias, ¿vale? Aquí estoy jugando un poco con las creencias religiosas de cualquier familia, pero hay que explicarlo tal cual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no el niño a veces piensa que lo han encerrado, nadie lo quiere sacar. Entonces, hay conceptos de muerte biológicos que hay que explicar muy claro y que lo que hay ahí es eso. Pasamos a la trascendencia, a la idea religiosa, eso ahí ya, pues cada familia lo explicará como ella crea, ¿no? Pero yo sé que su padre habló con él porque me dijo un día, dice, dile la verdad, dice, ahora el chico ya lo entiende. Dice, yo le he explicado y él me pregunta, pues ¿qué pasó aquí? Y yo se lo digo. Y pienso que lo ha entendido, pero como tiene esa obsesión, que es que viene a casa, coge la foto de su tío, se la mete a la cama conmigo. Y le digo, igual tiene frío, ya lo tenemos aquí. Y lo tapa.
Claro, porque el niño aprende que cuando habla de su tío, vosotros le prestáis más atención. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo veíamos en los casos que estudiamos, ¿no? La abuelita se ha muerto su hijo y el nieto. Entonces decía, ay, es que mi papá ¿dónde va a estar? Y entonces todo el mundo deja todo y tu papá está en el cielo, te va a querer, es una estrellita, no te preocupes, está. Y él va creando eso. Claro, si lo hace desde con 2, 3 años, 4, él no tiene el concepto, pero sabe que dice, ay, ¿dónde está mi papá? Y el resto de adultos que hay al lado hacen así, dejan lo que están y van a hacerle caso. Entonces eso es aprendido y eso se va desarrollando conforme se crece. O sea, pero es por la necesidad de hacer caso, ¿no? Por ejemplo, el niño está jugando y tú estás haciendo la comida, ¿no? Ya, ven. Y tú, no, cariño, que estoy haciendo la comida. Ya, ven. Y tú tienes que hacer la comida y hacer la comida. Y ya cuando termine de hacer la comida ya voy. Y él dice, ay, es que Tito, y tú haces así, dejar la comida y vas corriendo, ¿qué le estás enseñando, no? Pues él ha desarrollado, tiene ya 8 años, eso que probablemente te haya pasado, porque es normal, ¿cómo te vas a retener ahí haciendo la comida si te acaba de nombrar lo que tú más quieres en tu vida que no tienes? Pues vas corriendo, es que tienes que ir. Entonces, respirar, pararse, pero claro, con 8 años ya eso está ya interiorizado. Pero lleva la tira, ¿eh? Claro. Lleva la tira. Pero yo creo que, yo tengo un ejemplo parecido de un familiar cercano, que también la hija primogénita se murió, es decir, de una muerte súbita, de repente. Entonces, claro, los otros hijos han crecido en el cementerio, es decir, porque esa obsesión de ir casi todos los días al cementerio, incluso dejar a niños pequeños en casa para ver a la primogénita que estaba en el cementerio, ¿no? Que luego se va racionalizando, pero incluso de hermanos que como de normal han jugado en el cementerio porque la madre estaba... Claro. Entonces, yo creo que es muy traumático, es decir, la muerte de un cónyuge, de un padre, a mí me pasó a mi padre y tal, pero y con un cónyuge que a lo mejor puede haber estado 50 años de tu vida compartiendo la vida, ¿no? Pero yo creo que incluso es más fuerte el trauma, el choque de así de repente de un hijo, ¿no? Que a lo mejor incluso el primer hijo y tal, yo por lo que he visto, que luego hay situaciones diferentes, pero incluso el tema del vínculo madre-hijo es un choque muy fuerte. Desde aquí, como estudiante, como estudiante y como lo que he visto luego al tratar a gente, el duelo te duele a ti, o sea, es individual. Y entonces, el que sea más doloroso o menos doloroso lo juzgo yo que estoy fuera, lo juzga ella que está fuera, o ella que está en su caso, o otro caso, pero es que a mí el mío me duele mucho. Entonces, desde fuera, o sea, ¿no? Si yo estoy aquí, soy una persona doliente y se ha muerto mi padre o mi cuñado, y para mí mi cuñado era el que hacía de padre, de hermano mayor y tal, pero la relación de parentesco era del cuñado, ¿no? Pero a mí me duele mucho. Y yo me pongo aquí, ¿no? Yo ya estoy fuera, yo ya no. Luego, pero es que no pasa nada, se me tu cuñado. Claro, porque además yo me acuerdo del mío, que el cuñado tiene poco, y digo, es que, ¿no? Y se juzga un poquito. Entonces oímos una historia de dolor muy grande de la pérdida de un hijo y decimos, bueno, es que esto es lo más, porque si me pasara a mí sí que me duele eso. Si pierdo a mi hija me duele, a mi cuñado me da igual, pero a mi hija me duele mucho y lo juzgo yo que estoy fuera. Pero si nos ponemos aquí, pongo aquí enfrente de ella a la persona que ha muerto su cuñado y le pido que no me hable de qué relación tenía con él, sino que me hable de su dolor, las dos personas van a hablar de lo mismo, ¿eh? No hay variedad, o sea, porque a ella le duele mucho y va a hablar de su dolor y de su pena y de su tristeza y de no poder respirar, y coincide contigo.
Entonces, el dolor es propio. Quien juzga que es más o menos somos los que no, los que estamos fuera. Porque el que está dentro, sometido a todo ese choque, trauma, no lo ve como tú. Entonces, eso se llama un duelo desautorizado. El que, claro, yo si digo que era mi cuñado, pues todo el mundo que está fuera me dice, no pasa nada. Pero si yo estoy dentro, yo lo estoy sintiendo. Entonces, hay que vigilar un poquito eso porque no estamos dando valor a ese dolor. Y lo tiene para la persona que está. Y tú que ya lo tienes elaborado, me dices, ¿verdad? Yo voy a contar también la experiencia mía. No sé si es una señora. Sí, pero uno después te Yo solo es una pregunta muy cortita. Viendo ese cielo, cuando estos niños se los quedan huérfanos, yo les suelo decir los que están en el cielo, ¿es bueno o es malo? Es un mito. Es malo. Ya lo sé. O sea, no es un mito que eso es bueno para un niño. No me meto en ideas religiosas, ¿eh? O sea, No hablo de cosas religiosas, hablo para el niño. Eso es malo. Es malo. Porque el niño se pone a buscar una escalera para subir al cielo. No, de momento no lo he dicho. Pero pasa. O sea, en la mayoría de los casos se quedan mirando y empiezan a pensar. ¿Y Papá cómo está en el subo? cielo, lo dicen así de claro. Claro, pero eso es también por aprendizaje. O sea, pero el niño habrá un momento en que No busca. es bueno. No es bueno. Vale, no es bueno. O sea, hay que explicarle la verdad. No, ya sé. Pero hay un momento en que se pone, es muy complicado, ¿eh? O sea, es muy difícil explicar a un niño que su padre ha muerto, o su madre ha muerto, ¿no? Sobre todo si son diferentes edades, ¿no? Además, Los niños muy pequeños. ¿cómo hay que hacerlo? Con mucho cariño y contar hasta dónde te pregunte, hasta dónde te pregunte. Si te pregunta 1000 veces dónde está su padre, 1000 veces te tienes que explicar que ha fallecido. Y fallecer y morir es biológicamente. La idea del cielo, que es muy bonita y que nos ha ayudado a nivel psicoemocional, perjudica. Porque el niño, cuando crezca, va a empezar a preguntar. ¿Y por qué si él está en el cielo y yo no estoy? Porque además va a escuchar que el cielo es muy chulo. Entonces el cielo se ha ido él y a mí no me llevan. ¿Y por qué él puede ir y yo no puedo ir? ¿Y por qué yo no puedo ir a ver a mi padre? Entonces, si lo ajustamos a la realidad y a las preguntas que te hace el niño, no más información, sino solo lo que él te pregunta. Solamente. Que es muy difícil, ¿eh? Porque tú tienes toda tu emoción, y tú tienes todo tu dolor, y tienes que autogestionarte para poder dar la respuesta ajustada a lo que él pregunta. ¿Esto es blanco? Sí, es blanco. ¿Esto es negro? Sí, es negro. Entonces, desde la práctica terapéutica, lo que se ha visto, además se ha recogido en estudios, no hablo solo en muchos estudios, si esas expresiones, esa idealización era buena, y a la larga es contraproducente para la persona. O sea, decirle la verdad. Decir la verdad. Ajustada, ¿eh? Sí. O sea, no vale que un niño de 8 años le digas y le digas, mire, por ejemplo, tu madre estaba enferma, le ha dado un infarto cerebral, le ha pasado no sé qué y se la han encontrado en mitad de la carretera y encima tiene un accidente de tráfico. No. Eso es real, pero no hace falta. Hay que ajustarlo siempre a lo que el niño puede entender. Y no hace falta dar detalles, y menos los detalles escandalosos. Que te los van pidiendo, mi padre tuvo un accidente y cayó de un andamio. ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué no le pasó? Y quieres, entonces, pues dependiendo de la edad, pues le vas contando. Pues mira, cayó y se hizo daño y se rompió tal. Un niño de 16 años sigue siendo un niño. Yo quiero leer la autopsia. Vale, pues toma. ¿Por qué? Porque tienes 16 años. Al de 8 no se la des. Y si tiene 4, no se la lees.
sea, hay que ajustarlo a la edad, a la franja de edad de la persona y del niño. O sea, hay cosas que no va a entender. Si un niño de 8 años coge un informe forense, no va a entender nada. Uno de 16 sí. Eso es cierto, porque yo me quedé viudo hace 30 años y me quedé con unos de hace 8 años y eran muy distintos la concepción que tenían de uno y otro, por la diferencia de edad. Claro. Claro, era otra época, porque yo pienso que también en cada época va cambiando todo esto también, ¿no? Se va estudiando, en más casos pero clínicos, me se refiero a la recoge. sociedad que vas Sí. aceptando, porque lo que hablabas antes, por ejemplo, hace 50 años, pues ya tenías que ir de luto riguroso y tenías que apagar la televisión, y esto ha evolucionado ahora, ¿no? Incluso el cementerio, ahora tenemos los sanatorios estos modernos, ya sin sentimiento religioso ni nada, sino bueno, pues, y eso también pienso yo que es importante también, ¿no? Para recuperar todo lo que es dentro de las etapas que has contado a llegar al crecimiento, o sea, pasar, porque claro, yo he pasado por todos esos caminos y pienso que uno se recupera antes si lo acepta. Claro, que a veces la sociedad, eso está mal visto. Claro. Eso es, a eso me refiero. Porque no sé, hay civilizaciones o culturas, por ejemplo, que entierran a sus muertos con música, ¿no? Sí. Y cosas de este tipo. Claro. O sea, ¿Esto es psicología o es eso? ¿O es la educación que se tiene? Claro. En fin, un conglomerado de cosas. La sociedad que vives, en fin, aceptar todo esto. Claro, que es muy importante tu entorno. ¿Qué ocurre en tu entorno? Pues tu entorno va a ser diferente a mi entorno y al de ella. Entonces, si tu entorno va a ver bien una serie de cosas o una serie de conductas, por ejemplo, que... No pero luego está la familia que dice, mira, se acaba de morir, ya está de acuerdo. Que a lo mejor es positivo para ti, porque puedes llegar a tener una depresión, ¿no? Claro. Puedes llegar a todavía, aparte del duelo que tienes, pues todavía te hundes más. Claro, Sí, todo tiene que ir... Entonces, pues, claro, pero tienes que enfrentarte a lo que tienes al lado, o sea, no sé. Claro. A eso me refiero, que a veces es, no sé, ya termino porque si no podríamos estar aquí debatiendo. Sí, o sea, No es fácil, pero depende de cada uno. Porque claro, si una enfermedad que has estado poco 8 meses, como me pasó a mí, que ya casi vas aceptando eso, y ahora no es igual que lo que pasa ahora. Claro, cada muerte es diferente y el impacto que nos crea es también diferente. Por ejemplo, ella nos quería contar un caso. Yo voy a contar que mi marido. Voy a poder contar. Mi marido falleció en un accidente laboral. Lo pasé muy mal. Accidente laboral. Pero es que falleció y aún no la habían enterrado. Falleció un sábado y lo enterraron el lunes. Pero vinieron los tíos míos del pueblo y a mi tía le da un infarto. Ella queda muerta en el complejo de Torrero. Y hace 15 años, pero no me olvidaré jamás. Y acababa de tener un nietecico, tenía 2 meses. Durante un año yo no me di cuenta que tenía un nieto. Tenía tanto dolor que no me daba cuenta. Y me quedó una hija todavía conmigo. Luego me tocó tener a mi madre. La hermana mía me dijo que no, que me olvida, que me preocupara primero de mí y de mi hija que estaba en casa soltera. Y le dije que no, que tenía que afrontarlo y si me tocaba a mi padre, cuidarlo como me correspondía. Pues se pone a trabajar. Esta señora es viuda porque es su hijo. Pero yo sé lo que es el marido y les Pero no vamos a entrar en lo que explicaba antes. Nuestro dolor nos duele mucho a nosotros. O sea, es algo muy personal. Y la relación que teníamos con el fallecido es muy personal. Entonces, si no sabemos qué relación había y cada uno puede decir una palabra de su duelo, de su dolor, van a ser iguales. Y cuando tú hablas de que lo has sufrido mucho, el resto también te va a entender. Entonces, no vamos a dejar entrar, el mío me duele más o el tuyo no. Es, cada uno el suyo es el que duele. Eso, yo cuando te dicen, normalmente te dicen, no es lo mismo No. el marido que el hijo.
Y yo siempre he dicho, yo siento porque es mi marido. Claro. Entonces, el problema del duelo, como es algo tan personal, el resolverlo, como él nos contaba, es tan personal. O sea, el que como tú te afrontas a ese dolor es muy personal. O sea, y además algo que, por ejemplo, para uno puede ser bueno, para otro es malo. Nosotros hablamos de conexión y desconexión, de comportamientos que nos ayudan a conectar con nuestro dolor y comportamientos que no. Por ejemplo, ¿no? Él nos contaba que él necesitaba salir de casa. Él necesitaba salir de casa para poder respirar, seguramente, y poder decir, bueno, vamos otro día más, ¿no? Entonces, habría días que saldría y estaría fatal, pero aún así se obligaría a salir, y habría días que sentía mucho la muerte de su mujer, pero salía y se lo pasaba bien, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El hecho es el mismo, pero dependiendo cómo esté nuestro corazón, o conectamos o desconectamos de nuestro dolor, ¿no? Entonces, el proceso del duelo es un proceso de conectar y desconectar, hasta que ese dolor se hace soportable y se aprende a vivir con él, no bajo él, ¿eh? O sea, no así que nos pese en la cabeza, sino al lado. Es decir, yo me duele, aquí me cortaron algo, me cortaron un brazo, aunque tengo 2 brazos, me duele, pero sigo avanzando, está conmigo, ¿no? Es una cicatriz que tenemos en el alma. Yo fui a la médica y le dije lo que me había pasado, y entonces me dijo, yo te veo que dentro de la pena que tienes eres valiente, y yo mi recomendación es darte medicación, porque tu corazón tiene una herida grandísima ahora. Ese corazón irá cicatrizando poco a poco, pero la cicatriz la tendrás siempre. Entonces, con eso no te hace falta medicación, poco a poco lo irás superando. Tuve que ir a una psicóloga, eso sí, pero es que no queda otra, y yo soy una persona que siempre he sido muy activa, ¿eh? Y dentro de que tenía muchas obligaciones, pues me daba mucho por la lectura, no salir por ahí, de mi casa, lectura, hacer labores, punto, que doy clases aquí de punto, y como es una cosa que me ha gustado tanto, estaba tan pendiente de este punto, del otro punto, que eso a mí, y luego, como digo, durante un año no me di cuenta que yo tenía un hito. Eso ocurre, o sea, y tenemos que aceptar que eso nos va a pasar, y que luego nos hemos perdido un año, que también duele el haberte perdido un año, y duele el darte cuenta, por ejemplo, que de tus funciones de madre durante un año no hemos sabido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay casos de niños pequeños, ¿no? Lo primero que se protege es al niño, a los niños pequeños. Entonces, lo primero que hay que hacer es que esos niños tengan una vida lo más normal posible. O sea, y lo más normal es ir al colegio, que vayan a actividades, y ayudarles a que la normalidad esté en su vida. ¿Que hay que ir al cementerio? Sí, pero primero has atendido a tus hijos. O sea, eso, por ejemplo, nosotros se hace mucho hincapié, ¿no? Que los menores estén protegidos. ¿Por qué? Porque así te aseguras que esos menores crezcan bien, no que crezcan mal, ¿no? O sea, que después de 30 años pues tengan, pues eso, no sepan relacionarse adecuadamente con las diferentes emociones de amor, de pérdida, de dolor, de tristeza, son muchas cosas las que se trabajan a nivel de duelo, ¿no? Y que tenemos que dar el espacio, pero sobre todo proteger a los menores, ¿no? Eso es, vamos, sagrado, digamos, ¿no? Si hay algo sagrado es un menor. Por supuesto, yo creo que no puedes hacer desgracia de la persona que se queda pensando en la persona que se ha ido. Claro, pero, por ejemplo, las madres y los padres, al perder su apoyo, ¿no? El apoyo que tienen, no se dan cuenta. Al meterse en su proceso de duelo, no se dan cuenta que hay menores. Y las personas que estamos al lado tenemos que decir, muy bien, pero esto también. O sea, que es muy difícil, ¿eh? O sea, pero hay que ayudarles. ¿Por qué? Porque si no, esos niños van a perder al padre y al que está vivo, a la madre
y al que está vivo, y pierden a los dos. Entonces crecen sin padre o crecen sin madre y duele. O sea, y entonces no se crece bien. O sea, si tú has perdido un progenitor y el superviviente no ejerce de padre o de madre, bueno, porque al estar solo va a tener que ejercer de padre y de madre y de madre y de padre, el niño no va a estar bien. Entonces, la gente que estamos alrededor, tenemos que ayudar a esa persona a darse cuenta de que hay unas rutinas en casa, por eso lo ponía, que hay un quehacer diario, que hay que dormir por la noche, que hay que levantarse todas las mañanas, aunque te cueste la misma vida. Y luego, cuando ya el niño está en el cole, pues ya lloras. Cuando el niño no está en las actividades, pues tú te vas a con una amiga a llorar. Pero cuando el niño no está, y además las emociones te las quedas tú. O sea, tu proceso emocional no debe volcarse en el niño, porque el niño te va a querer sostener, porque los niños lo único que quieren hacer es agradar a su papá, agradar a su mamá, agradar a su abuelita, y entonces se dan cuenta y luego aprende, que luego también está ese proceso de que si yo nombro al tío, pues todo el mundo se queda quieto y ¿qué quieres? Y sin querer sacan partido a esa ventaja, ¿no? Entonces es un proceso, un engranaje que tiene que ser todo a nivel familiar, no solo responsable, sino pues en una familia hay mucha gente, están los tíos y ahora además más. O sea, está el ex, el padre del hijo, el separado, entonces son cosas que están ahí y que son parte de la familia, ¿eh? O sea, el padre biológico es el padre biológico, aunque luego esté con otro. El tío puede... Entonces, todo eso se tiene que encajar dentro de la familia, ¿no? Del concepto familia, que no es tan cerrado, ¿no? Como hace 40 años que había padre, madre, tíos, abuelos y ya está. Y no dos madres o dos padres, todo eso pues hay que encajar. Y la frase esa a mí me choca porque yo siempre pensaba que la muerte era lo contrario de la vida. Sartre es un filósofo francés, pensador, que vivió en los campos de concentración y sobrevivió a ellos, y entonces comenzó su búsqueda espiritual y se fue a la India. Bueno, fue buscando, fue a muchos sitios, ¿no? Y acabó en la India y estuvo aprendiendo en un ashram. Un ashram es un centro de enseñanza budista y religioso, espiritual. Sí, a eso. Bueno, eso he pensado yo porque que es como una continuación, ¿no? Claro, entonces de la vida. Sí, pero no solo porque sea una continuación de la vida, no habla de la vida, sino de que tú observas el campo. Aquí es que ya no tenemos campo, pero ahí he visto que hay unos huertos, ahí viniendo para acá. Tú observas un huerto y en el huerto hay plantas y salen los tomates, o no, hay plantas que se mueren, hay otras que salen menos, hay otras que salen más y caen. Y la hierba se tiene que pudrir, y eso es el abono para la siguiente vida. Entonces, no lo separemos, o sea, no ya si creemos o no en la vida después de la muerte, no, sino no lo separes, porque si no hay muerte no va a haber vida. O sea, no es contrario porque es continuo, ¿no? O sea, su pensamiento viene a decirnos eso, ¿no? A mí me gustó mucho cuando la leí, por eso suelo acabar con esto, porque ahí es integrar la muerte de verdad dentro, ¿no? Porque además no solo morimos cuando muere nuestro ser querido, porque una parte de nuestra muere, sino que tú tienes que levantarte por la mañana y respirar. Pero ¿cuándo mueres también? Cuando se te va un hijo de casa. Muere una parte. Quería yo intervenir que lo del duelo, que me parece interesante lo que has comentado al principio de la intervención, ¿no? Que el duelo no solamente es por muerte, sino por ejemplo, muchos hijos que tienen que emigrar para ganarse la vida fuera, ¿no? Yo también pensaba en otro tipo de
de duelos, que yo creo que también los has dicho, pero por ejemplo yo creo que todo el tema de a lo mejor de divorcios, Las a separaciones. lo mejor las separaciones, bueno, a lo mejor está más contento la persona que se separa porque ha encontrado otra pareja o ha dejado el amor por una pareja y ha encontrado el amor por otra, digo. Pero sí que también hay que hacer ahí un duelo si se separa de alguien. En un momento dado, a lo mejor en otros tiempos, cuando te casabas con alguien o tenías un cónyuge, duraba mucho tiempo, pero ahora en principio hay menos continuidad del amor en las parejas, por decirlo de alguna manera suave. Entonces, el tema también hay que hacer una separación. Sí, Sí, hay que sobre hacer todo, duelo. yo creo que las dos partes, pero a lo mejor más la persona que está más enganchada o que no quería separarse, por ejemplo, ¿no? Digo, pues, Sí. las razones pueden ser muchas y muy variadas, ¿no? O yo mi padre murió el año pasado, entonces meses antes de morir, bueno, 90 años, pero se murió en agosto, en enero estaba pintando encima de una escalera. O sea, él lo que empezaba a echar el duro, el poder hacerse cada vez más dependiente y no poder hacer ciertas cosas que hacía de joven, Eso es un duelo muy importante. o sea, a él le dolía mucho, es decir, porque le dejábamos pintar, pero claro, luego debíamos subir una escalera y, claro, si estás con otro te subes a la escalera, pero si sabíamos que se subía a la escalera para quitarle un taco, que una vez lo hizo, si no hay nadie en casa es que te puedes caer y te puedes romper la cadera o lo que sea, le echábamos la bronca, pero el no dejar de hacer eso, porque él, cuando estuvo enfermo, me acuerdo que me dijo una frase y dice, tú disfruta todo lo que puedas, yo ya lo he hecho. Porque yo creo que notaba que cierta dependencia, de no poder ser autónomo, eso le dolía mucho. Entonces yo creo que hay muchos tipos de duelos que a lo mejor no nos damos cuenta, pero ese le El fastidiaba. duelo de la dependencia física es uno de los peores duelos que tiene la persona, o sea, la propia persona. O sea, que digamos que la muerte de un ser querido viene impuesta, ¿no? O sea, es como ¡bum! Y te llega de sopetón o poco a poco o tal, pero el que tú te veas que no puede, que te haces pipí en el pañal, y nunca antes, y tú has sido autónomo toda tu vida y has hecho lo que has querido y has tenido eso, o sea, exactamente dónde estoy llegando, ¿no? Y entonces empieza Y la autoestima personal. tu autoestima empieza a bajar, y entonces empieza a decir, y ahora quién me va a tener que limpiar, y ahora fíjate, y ahora quién aviso, y ahora por qué tengo que avisar, y fíjate yo que ya no. Entonces, la dependencia física es uno de los duelos que más desgasta a la propia persona, porque no puedes hacer nada, o sea, y te está pasando. O sea, no puedes salir de tu propio cuerpo y decir, vámonos a bailar, no se puede, tienes que convivir contigo, ¿no? Entonces, es uno de los duelos que más difíciles de pasar, porque tienes que aceptar que no vas a tener las capacidades físicas que tenías antes. Y que si es algo temporal, que te rompes una pierna, yo qué sé. Claro. Pero cuando ves que es algún tema. Yo por eso que no quería yo vender los centros de mayores, pero que el tema, lo que sí que intentamos es que haya diferentes actividades para favorecer el envejecimiento activo. Es decir, que creemos que, claro, lo que yo me creo y lo que creemos de la oficina de mayor, sin querer vender nada, es que el no estar sentado en el sofá, sino obligarte a venir al centro a hacer una partida de cartas, a hacer un taller de costura, a hacer algo de memoria. Yo creemos que es bueno, sobre todo porque primero te marcas unos objetivos y dices, bueno, hoy, mira, tengo lunes danza terapia, el miércoles gimnasia y luego el viernes memoria. Y ya tienes un objetivo de salir de casa, no sé, es el tumbing de estar en el sofá todo el día viendo la tele, que luego que hay más vida también fuera de los centros, quiero decir, que tomarte un café aquí en García Lorca, irte con alguien a hacer la compra al Simpli. Bueno, al Simpli lo recomiendo, que me enteré ayer que cierran a la 1 de la noche, me parece muy mal, me parece fatal que abran hasta la 1 de la noche, pero bueno, que el plantearte, o sea, hay un equipo de investigación en la Universidad de Zaragoza que no solamente están hablando ahora de lo que son los genes, de lo que uno es por los genes, por el ambiente, que también puede haber dos personas gemelas que cada uno sea diferente. Si están hablando de una cosa que es el sociotipo, que es que el tipo de relaciones que tienes con los demás también influyen en la forma de ser de la persona. Entonces están haciendo investigaciones por ahí que el quedar, hablar y tener una conversación, tomarte algo, tomarte una cerveza con alguien, el relacionarte, el estar activo, también conforma a una persona como más feliz, más activa. Bueno, yo creo que el objetivo de esa vida es ser lo más felices posible, que podamos. Entonces eso también lo favorece, las relaciones sociales, ¿no? El tema de aislarte cuando eres más mayor, y el pensar en los demás. no digo que haya que pasar el duelo enseguida, sino que luego llevar lo que lleve, y el dolor y el amor por alguien siempre lo vas a tener, ¿no?
pero el estar con otros objetivos yo creo que ayuda también a mantenerte En joven. la charla que dieron el día que hablé yo en las jornadas de la salud, Carlos V, hay una cosa que animó mucho a la gente que había ahí, y era que se hiciera barrio. A mí me gustó mucho, ¿no? Que se participara en las actividades del barrio, que se propusieran actividades en los barrios, ¿no? Y que se hiciera escalera y vecindario. Que claro, dice, es que me hizo mucha gracia, porque claro, tú con tu edad, tú ya eres raro, dice, pero el raro es el vecino del quinto. Ese es muy raro, no hay que hablar nunca con él. Dice, pues una de las cosas que, ¿no?, para tener una vida saludable era pues que te fueras a hablar con el vecino del quinto, aunque era muy raro, porque tú también eras raro, ¿no? O sea, él lo explicaba, ¿no? Y entonces, el relacionarnos con las otras personas nos va a ayudar, y en nuestro proceso de duelo también nos va a ayudar mucho, porque no vamos a sentirnos solos. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que en un primer momento es muy difícil, o sea, es como imposible, o sea, es como subir el Himalaya, o sea, yo no subiría el Himalaya. Yo me acuerdo con mi padre en un accidente de coche que le cogí, pero fue un 600, voy a hablar de un coche más bueno, pero fue un 600, y mi madre con la bata de casa y cuando dio una noticia por el teléfono y en zapatillas de casa salió corriendo al hospital. Digo, claro, yo era pequeño, pero ¿a dónde vas? No, es decir, que es verdad que la noticia es fuerte, pero te olvidas del trauma. Muchas veces me pasa a mí con mi madre, que le dio una hemorragia cerebral y cuando me dio el aviso, me quedé de pies en el suelo que ni iba a hablar, sino ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y una de mis hijas me decía, mamá, pero que tienes que marcharte. Pues que me quedé imposibilitada. Claro, no se puede, porque el cuerpo no reacciona. Por eso, o sea, me encanta que me digas esto que hablan de sociotipos de la universidad. Para el sistema integrativo, para lo que yo trabajo, la persona lo forma todo, o sea, es como un círculo, ¿no? Que tenemos diferentes partes, tenemos mente, tenemos capacidad de comportarnos, de relacionarnos con otros, tenemos emociones, tenemos cuerpo físico, ¿no? Entonces, cuando nos dan tal, pues puede que una de esas partes no funcione, o sea, deje de funcionar de manera automática. ¿Por qué? Porque el resto está intentando procesar lo que ha pasado. Entonces, el quedarse inmóvil y quieto y parado es lo normal, o sea, porque además está desde el tiempo de los leones. Hay dos maneras de protegerse de algo que nos amenaza, y un trauma, la muerte de alguien, una noticia de dolor, nuestro cerebro reacciona de igual manera, ¿no? Y una es quedándose quieto para que pase el león y no nos coma, y la otra es correr lo máximo posible. Entonces, son reacciones naturales. Entonces, eso es lo natural que está acostumbrado a hacer el ser humano. Pero claro, luego no vivimos en la selva, tenemos edificios, sillas, andamos, nos vestimos con ropita, y entonces esa energía que se necesita para poder estar muy quieto y no mover nada o salir corriendo, se queda, ¿no? Y entonces, no te pasa, no sabes cómo vas a ver. no procesar. Puedes pensar en algo, por ejemplo, yo que sé, que claro, pero luego espérate a ver cómo reaccionas. Igual haces lo contrario, ¿no? Pero sobre todo esto, para saber cómo va a reaccionar uno, es bueno pensar cuando era pequeño. Cuando le dan un susto, cuando era pequeño, ¿qué hacía? Porque cuando nos dan un susto, o pegamos, ¿no? Pero pegamos, hacemos el movimiento de quita, ¿no? O nos quedamos paralizados. Y entonces eso te puede indicar un poco cómo va a ser tu reacción si te dan una noticia de ese tipo. Porque se parece, lo más parecido de recuerdo es cuando éramos niños, porque luego ya nos van a enseñar que eso es inadecuado o que eso es adecuado, ¿no? Entonces ya empiezan los condicionamientos familiares. Sí, parece pues que lo dejamos aquí, le damos una palabra.